¿Ya está? Muy bien, buenas noches entonces. Buenas. ¿Cómo están? Bien. Bueno, me alegro mucho. Vamos a seguir esta noche con el tema que comenzó Alejandro el sábado pasado y que será el tema de esta campaña. Estamos de campaña. Había una antigua canción pentecostal que decía: estamos de campaña viendo la gloria de Dios y viendo los enfermos que Jesús sanó. Y seguía, ¿no? Bueno, nosotros vamos a estar de campaña, no vamos a ver sanidad tal vez, pero sí vamos a estar hablando todo este mes de la fidelidad de Dios. Les decía que buscando en el diccionario y en la concordancia encontré fidelidad igual verdad, igual fe. Es importante. Fidelidad igual verdad, igual fe. Quiere decir que la fidelidad está ligada a estas dos cosas. Está ligada a la verdad, está ligada a la fe. Cuando en algunos, como vamos a ver en esta noche, cuando aparece en algunos versículos la palabra verdad, tenemos que aplicar la palabra fidelidad. Ya lo vamos a platicar cuando vayamos avanzando. ¿Qué les parece a ustedes? Dios es omnipresente, quiere decir que está acá y a su vez está en China, en Israel. ¿Qué más es Dios? Aparte de ser omnisciente. Omnipotente. Omnisciente, que todo lo sabe. Omnipresente, que está acá y a la vez está en China, en Israel. Y a la vez es omnipotente. ¿Sabe cómo se llaman eso que acabo de mencionar? Se llama atributos de Dios. Y uno de los tantos atributos que tiene Dios es el de la fidelidad. Tomen sus Biblias y busquen Isaías 49, versículo 7. Isaías 49, 7. La fidelidad es un atributo de Dios. Es lo mismo que sea omnipresente, omnisciente, soberano. No solo es soberano, sino que también es fiel. ¿Quién quiere leer Isaías 49, verso 7? Alguien con voz potente. Isaías 7, 49, 7. 49, 7. Y voy a pedir que otro hermano o una hermana, si puede ser una hermana, busque 1 Corintios 1, 9. Y otra hermana que busque 1 Tesalonicenses 5, 24. ¿Está bien? Leemos entonces Isaías 49, 7. Para decir que la fidelidad es un atributo de Dios. ¿Lo tienen? Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo tuyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. ¿Se da cuenta? La fidelidad es un atributo de Dios. Se levantarán príncipes, verán reyes, porque, y adorarán, porque Jehová es fiel. Y dice, fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. ¿Te pusiste a pensar en eso? Ya con esto creo que podríamos irnos tranquilos a nuestra casa. Y tendríamos toda la semana que viene para agradecer que Él te eligió.
Pudo haber elegido a Pedro, pudo haber elegido a Juan, pudo haber elegido a tu vecino, no, te eligió a vos. ¿Por qué? Porque Él es fiel y porque es soberano. Primera Corintios, capítulo 1, verso 9, por favor, el que lo tenga. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La fidelidad entonces es un atributo de Dios. Primera Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pero por último, habíamos dicho Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 24. ¿Lo tienen? ¿Hay alguien que lo quiere leer? Y Él es Él que os llama, el cual también lo hará. Y Él es el que os llama, el cual también lo hará. Tenemos entonces que la fidelidad de Dios es un atributo de Dios. En la Biblia, me sacan un poquito, me llevan la mente. En la Biblia se declara que la fidelidad de Dios es muchas cosas. La fidelidad de Dios es muchas cosas. Y las vamos a buscar juntos en la Biblia. Así no se hace tan aburrido y así no se distraen tanto, porque los veo muy dispersos. No se distraigan. Y me van a ayudar, por favor, y tiene que ser, si no, nos vamos a aburrir todos. Cuando les pido una cita, por favor, búsquenla inmediatamente. Vamos a ver que la Biblia declara que la fidelidad de Dios es, en primer lugar, grande. La fidelidad de Dios es grande. ¿Quién puede buscar Lamentaciones 3:23? Lamentaciones 3:23. ¿Quién lo tiene? ¿Puede leerlo? Nuevas son cada mañana, grande tu fidelidad. Amén. Está hablando de las misericordias de Dios. Dice que nuevas son cada mañana tu misericordia. Y dice, grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios en la Biblia se declara en primer lugar grande, grande. Pero no solo eso, también se declara establecida. Salmo 89:2. Salmo 89:2. Porque dije, Sí. para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Vuelvo a leer. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu ¿Verdad? ¿Saben lo que tienen que poner ahí? ¿Qué les dije que tenían que poner ahí? Fidelidad. Muy bien. Muy bien. Piqui y Graciela se ganaron un camión lleno de electrodomésticos para el sábado. Entonces, tenemos que la fidelidad de Dios es grande. Nuevas son cada mañana tu misericordia, pero tu fidelidad es grande. Tenemos que ha establecido Dios su fidelidad, la ha establecido. No solo eso, la Biblia declara que la fidelidad de Dios es incomparable. Salmo 89:2. Dice así, porque dije, para siempre será edificada misericordia en los cielos mismos afirman tu verdad, tu fidelidad. Entonces tenemos que la fidelidad de Dios es grande, está establecida, es incomparable
y vamos a buscar Salmos 89.8. Salmo 89.8 para decir que la fidelidad de Dios es incomparable. Oh Jehová, dice el Salmo 89.8, oh Jehová de los ejércitos, ¿quién como tú? Ahí está haciendo la comparación. ¿Quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Tu fidelidad te rodea. La fidelidad de Dios es grande. La fidelidad de Dios está establecida para sus hijos. La fidelidad de Dios es incomparable, pero también la fidelidad de Dios es infalible. Salmo 89:33. Dice, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi fidelidad. Vuelvo a leer. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi fidelidad. Tenemos otro versículo en 2 Timoteo capítulo 2, verso 13. Es bien conocido. 2 Timoteo capítulo 2, verso 13. Una mujer que lo pueda leer, por favor. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Muy bien. 2 Timoteo 2, 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces tenemos que la fidelidad de Dios es infalible, no falla, nunca. Pero también tenemos que la fidelidad de Dios es infinita. Salmo 36.5. Salmo 36.5. Dice así la palabra de Dios. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. Vuelvo a leer. La fidelidad de Dios es infinita. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. No solo es infinita la fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios es eterna. Salmo 119:90. Salmo 119:90. De generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y sus hijos. Amén. Tenemos entonces que la fidelidad de Dios, al decir de generación en generación, está diciendo que es eterna, que es eterna. Y la fidelidad de Dios no solo se declara de esta manera en la Biblia, sino que la fidelidad de Dios debe presentarse, queridos hermanos, como una razón en nuestras plegarias. Como razón en las plegarias debe presentarse la fidelidad de Dios. Vuelvo a repetir el concepto. La fidelidad de Dios debe presentarse como razón en nuestras plegarias. Salmo 143:1. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme. ¿Por qué? Dice tu verdad, y al decir tu verdad dice tu verdad y tu justicia. Pero habíamos dicho que al decir verdad decíamos fidelidad, ¿verdad? Vamos a buscar otro salmo. Perdón. Sí, el Salmo 40 vamos a buscar juntos. Vamos a buscar el Salmo 40 para decir que la fidelidad de Dios es algo que vos y es algo que yo tengo que proclamar.
todos los días de mi vida. La fidelidad de Dios debe proclamarse. Salmo 40, versículo 10. Otro hermano que busque 89.1. Dice el Salmo 40:10, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu fidelidad en grande congregación. La fidelidad de Dios debe proclamarse. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu fidelidad en grande congregación. ¿Qué dice el Salmo 89:1? La misericordia de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Amén. La fidelidad de Dios tiene que proclamarse. Ya, si pudiéramos tomar esto como un deber, como una tarea, ya podríamos irnos tranquilos a casa, tenemos trabajo suficiente. Mañana al despertar, al primero que encontrás, le decís, che, ¿sabías que Dios es fiel? Proclamar la fidelidad de Dios. ¿Sabías vos que Dios es fiel? ¿Sabías que aunque vos fuiste infiel, sabías que vos, aunque fallaste, Dios es fiel y te ama y no puede negarse a sí mismo? Pero también encontramos en las Sagradas Escrituras que la fidelidad de Dios se manifiesta. No solo que se declara, no solo la fidelidad de Dios se declara en las Escrituras como grande, incomparable, infinita, no solo que debe presentarse como razón en nuestras plegarias, no solo que debe proclamarse, sino que usted va a ver, vos vas a ver que la fidelidad de Dios se manifiesta. Ahí está. Trabajemos un poco juntos. Me gustaría que una hermana me diga de qué manera se manifiesta la fidelidad de Dios en su vida. ¿De qué manera se manifiesta? Bueno, como nadie, le voy a preguntar a Erika. Erika, ¿cómo ves la fidelidad de Dios manifestada en tu vida? Dame un ejemplo. Cuando me levanto. Cuando te levantás, ¿por qué? Porque te despertás, abrís tus ojos a la luz de un nuevo día. ¿Se manifiesta sí o no? ¿Se manifiesta la fidelidad de Dios? Mirtita, ¿de qué otra manera se manifiesta la fidelidad de Dios en tu vida? Gracias. Cuando me da fuerza para hacer las cosas. Cuando le da fuerza para hacer las cosas, porque Dios es fiel. Bueno, muy bien. Esos son algunos ejemplos, pero tenemos mucho más y los vamos a ver a todos. La fidelidad de Dios se manifiesta, ¿sabe dónde? En sus consejos. Dice Isaías 25:1, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Y escuchen, tus consejos antiguos son fidelidad y firmeza. Vuelvo a leer. Se manifiesta la fidelidad de Dios en sus consejos. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, te alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son fidelidad y firmeza. Se manifiesta no solo en sus consejos,
se manifiesta en las aflicciones que Él permite en tu vida y en mi vida. Lo vuelvo a repetir. La fidelidad de Dios se manifiesta, ¿sabe dónde? En las aflicciones que Él permite en tu vida y en mi vida. Eso lo dice el Salmo 119:75. Salmo 119:75. El que lo tenga, por favor. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos, que conforme a tu fidelidad me has hecho. ¿Podés leerlo bien fuerte nuevamente? Conozco, Jehová, que tus juicios son justos, que conforme a tu fidelidad me has hecho. Conforme a tu fidelidad, ¿qué hizo? De los cielos te tiró un regalo, tomá, esto te va a hacer feliz. Desde los cielos te mandó un auto 0 kilómetros, tomá, este 0 kilómetros te va a hacer feliz, tomá. No. ¿Qué es lo que le ha dado? ¿O qué es lo que les da? ¿O qué es lo que nos da muchas veces la fidelidad de Dios? ¿Saben lo que nos da? Aflicciones. Porque si bien cuando todas las cosas van bien vamos a dar gracias y somos agradecidos con el Señor, nunca nuestra alma está tan cerca del Señor como cuando está en aflicción. En esos momentos crecemos. ¿Y quién impone? ¿Quién impone los sufrimientos en el creyente? Dios. La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. También se manifiesta en el cumplimiento de sus promesas. Qué importante. Se manifiesta en el cumplimiento de sus promesas. Primera Reyes, le voy a pedir a Alejandro que busque este texto. Primera Reyes 8:20. Voy a pedirle a Hernán o a Erika que busquen el Salmo 132:11. Voy a pedirle a Nadia que busque Miqueas, si puede. Miqueas 7:20. Y a Mirtita le voy a pedir que busque Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Porque la fidelidad de Dios se manifiesta en el cumplimiento de sus promesas. Él cumple. ¿Por qué? Porque es fiel. ¿Qué dice Primera Reyes 8:20? Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Como Jehová, subraya esa palabra, como Jehová había dicho. ¿Y cómo comienza el versículo, Alejandro? Y Jehová ha cumplido. Y Jehová ha cumplido. Y Jehová ha cumplido. ¿Sí? La fidelidad de Dios se manifiesta en el cumplimiento de sus promesas. ¿Quién buscó Salmo 132:11? ¿Alguien buscó Salmo? Hermana, de hecho. Es verdad, murió Jehová a David, y no se retractará de ello. De su descendencia pondré sobre su trono. Muy bien. Juró a David y no se retractará. ¿Por qué? Porque él es fiel, hermano. ¿Qué dice Miqueas 7, Nadia? 7:20. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Ahí hay que subrayar una palabra. Cumplirás. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham
la misericordia que juraste a nuestros padres. ¿Por qué, hermano? Porque Él es fiel. Mirtita, ¿qué dice? Hebreos 10, 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Muy bien, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo soy fiel. Porque somos fieles nosotros y porque nunca vamos a caer y lo que le prometemos a Dios lo cumplimos a rajatabla, siempre somos los mejores. ¿Por qué? Porque Él es fiel, amén. Amén. Él cumplirá porque Él es fiel. Él es fiel. Por eso debemos mantener firme y sin fluctuar nuestra esperanza. Porque Él es fiel. La fidelidad de Dios no solo se manifiesta en el cumplimiento de sus promesas, sino también que se manifiesta en el cumplimiento de sus pactos. Se ha dicho con mucha razón que los pactos y las promesas son para el pueblo de Israel. Pero ¿saben ustedes una cosa? Dios se deleita en pactar con sus hijos. No solo se deleita en caminar con los hijos que Él engendró, sino que a Él le encanta cumplir los pactos, pactar con su pueblo, con sus hijos, y le encanta cumplir. Voy a pedir que Alejandro busque Deuteronomio. Te estoy dando la cita más difícil de Alejandro. Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Dios cumple la fidelidad de Dios se manifiesta en el cumplimiento de sus pactos. A Mirtita le voy a pedir que busque Salmo 111, 5. ¿Leo? Sí, por favor. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. ¿Qué guarda? Dice, conoce que Jehová tu Dios es Dios. Es fiel. ¿Que guarda qué cosa? El pacto. ¿Qué dice Mirtita? 111, verso 5. Ha dado aliento a los que le temen para siempre. Se acordarán de su pacto. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de sus pactos. Bueno, les voy a contar, vamos a hacer un paréntesis. Ya estamos terminando. Pero quiero hacer un paréntesis aquí. En el año 89, Sí. en el año 89, tuve un estrés, porque no estaba bien alimentado, no comía bien, no me nutría, comía comida chatarra, pizza, hamburguesa, tallarines, pero nunca una sopa, nunca un guiso, nada que me pueda nutrir. Entonces, en el 17 de agosto, ¿le suena agosto? A mí sí. El 17 de agosto sentí un dolor muy fuerte en la cabeza, en esta zona, y comencé a tener lo que se llama un estrés. No dormía, no quería comer y pasaba semanas sin dormir y no quería comer y todo eso era un caos porque mi mamá me quería hacer comer y yo no quería porque yo pensaba, estaba convencido que si comía me iba a morir. Yo tuve una enfermedad que se llamaba gastritis y cuando me enfermé de estrés dije yo, la gastritis la tuve hace 2 años, así que esa gastritis hoy es un cáncer.
y se me ponía en la cabeza que tenía cáncer en el estómago. Me iba al médico, allá me daban análisis, allá me daban ranitidina para que tome, etcétera, etcétera. Después tuve un problemita en el hígado. Entonces yo dije, ese problemita, ese calculito, hoy que tuve tantos años allá atrás, ese calculito debe ser un cáncer. Ahora allá me iba el especialista de hígado y el especialista de hígado me mandaba a hacerme análisis, biopsia. Así era mi vida en el año 89. ¿Por qué? Porque tenía un estrés. Empecé a comer porque mi mamá una noche me agarró y me obligó a comer. Mi mamá me dice, vení, yo me iba de mi casa, me corrió y me agarró del brazo y me trajo para adentro y me dijo, sentate ahí y vas a comer. No, mamá, si como me voy a morir. No te vas a morir nada, come. Y me dio un plato de sopa. Mientras me estaba tomando ese plato de sopa, me hizo un bife así grandísimo, me acuerdo que era. Y me obligó a comer. Y cuando yo comí y vi que no me moría, yo dije, entonces esto es bueno. Y ahí empecé a comer. Ahora, el proceso fue largo. Bueno, una de las grandes aflicciones que tenía en ese momento era que yo hasta agosto, yo estaba predicando en la cena del Señor a la mañana en la iglesia de Brazos Abiertos. Ahí yo nací a la fe, y ahí estaba predicando toda la mañana en la cena. Cuando faltaba el pastor, a la noche también me tocaba predicar. Y cuando yo estoy en mi casa y me agarra este estrés, mi papá me agarró para que le ayude a edificar una pieza. De manera que aquel muchacho que asistía todos los domingos a la iglesia, que predicaba en la cena, que a veces predicaba a la noche, ahora no podía ir a la iglesia. Porque mi papá estaba construyendo una pieza y yo tenía que ayudar. Mis hermanos, bien, gracias. Se borraron todo para que lo ayude a mi papá. Todo eso me llevó a querer ir a sentir, porque yo sentía una voz que me decía que si yo tenía fe, como el grano de un mostaza, ¿qué tenía que hacer? Si tuviera fe como un grano de mostaza. Bueno, yo lo que sentía, si tenía fe como un grano de mostaza, tenía que ir a sentir y resucitar a un muerto. Y allá fui. Fui a sentir, me fui metiendo así en la salita, y en una salita me paré y miré fijamente al cadáver y no me animé a decirle levanta. No me animé. Menos mal que no le dije levántate, porque me iban a levantar a mí con camisa de fuerza. No le dije, pero ¿sabes lo que me pasó? Salí de sentir y me descompuse porque le había fallado a Dios. Me descompuse, se me bajó la presión y caí en Bonafide. En Bonafide, las chicas de Bonafide llamaron a mi pastor y él me fue a buscar. ¿Para qué les cuento todo esto? Porque la cosa fue evolucionando para bien. Hubo un día que tuve que tomar la decisión de ir a la iglesia. Mi mamá me había dicho, vos a la iglesia no vas más. ¿Qué te decía yo cuando vos eras chiquito? ¿Qué te decía yo? ¿Qué te iban a hacer en la iglesia? Y que me iban a volver loco. ¿Viste que tenía razón? Dice, vos estás loco. A la iglesia no pisa más. ¿Sabes lo que es eso? Yo predicaba los domingos. Y estaba tan débil que le hice caso a mi mamá. Pero llegó el momento que dije, basta. No voy a faltar más. No voy a faltar. Y me le planté, se enojó, me amenazó y yo
Y así empecé a salir. Lo único que tomaba era total magnesiano con ginseng. Eso me fortificaba, era como tomar 102 plus, una cosa así ahora. Total magnesiano con ginseng. Así fui saliendo. En febrero de 2000, estaba en un campamento, estaba en mi casa, trabajaba para mí y dije yo a la iglesia no falto más, me voy de casa. Y me fui de mi casa. Enfermo de la cabeza, me fui a vivir a la casa de una familia que se llamaba, viven hasta ahora, la familia Nievas. Ahí fui a vivir. Ahí me dieron cariño, me dieron amor, que era lo que me faltaba en esos momentos de estrés. ¿En qué terminó todo? En que enseguida el año entrante, en el año 2000, se hizo un campamento, en febrero. Se hace un campamento en Los Paraísos, Parque Los Paraísos, Crespo. Es un lugar donde siempre van de campamento. Los Paraísos, Crespo. Ahí estuvo nuestro hermano Cornejo por mucho tiempo trabajando a tiempo completo. Ahí mismo, en ese lugar que es un lugar para campamentos. Y fueron pasando los días ya para terminar. Pasaron los días de campamento y en la última noche yo estaba tan quebrantado que quería llorar. No veía la hora que termine el pastor de predicar, predicaba el pastor Daniel Altares, y yo estaba que me retorcía en el banco porque quería salir afuera y llorar. Me había tocado mucho la palabra de Dios. Entonces él cuando termina de predicar, dice, bueno, salgamos a encontrarnos con el Señor como hacemos cada noche. Ahí salí con el Señor, abrí tu corazón, decirle lo que sentís, si tenés ganas de llorar, llorá. Y yo dije, me está hablando a mí. Salimos, nos desparramamos por todo el predio y en el medio de la cancha de fútbol, lo primero que sentí fue como que una manada de caballos venía entre las plantas de choclo. Parecía que se venía toda una manada. Y estamos hablando de las 10 de la noche. Ya 10 de la noche. Y lo primero que sentí fue miedo. Y lo segundo que sentí, lo primero, el ruido. Lo segundo, miedo. Pero aquella noche me puse a llorar delante de los ojos del Señor y le dije, Padre mío, no tengo nada para ofrecerte. Ya ni siquiera estoy en la casa de mi papá. No puedo ganar ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mis sobrinos. Señor, no tengo nada para ofrecerte, pero tú quieres nuestras vidas, tú quieres mi vida. Señor, yo te la doy. Pero te hago una promesa, Señor. Ya cuando caiga no me voy a quedar caído por meses y meses y meses. No, cuando caiga, me voy a levantar enseguida, Señor. Año 2000. Y si peco, Señor, voy a confesar mi pecado y me voy a levantar y voy a seguir trabajando en lo que esté trabajando. Voy a seguir, Señor. Bueno, querido hermano, ¿sabe lo que es eso? Eso es un pacto. Un pacto que vos haces con Dios. Y eso a Dios le deleita. Cuando sus hijos amados pactan con Él. Sobre todo se deleita más cuando somos fieles, como Él es fiel. Hermano, así vengo haciéndolo desde el año 2000. Desde el año 2000 vengo haciendo eso. Lo primero que el Señor me encomendó cuando salí de ese campamento, la municipalidad de Santa Fe estaba
de huelga hacía como 3 meses, los pastos estaban crecidos en las plazas y nosotros agarramos con todo el grupo de jóvenes, guadañas en mano, folletos en mano, fuimos a limpiar una plaza y a predicar el Evangelio en esa plaza, en Santa Fe. Lo segundo que me pidió el Señor, que me mostró el Señor que tenía que hacer, es que tenía que hablarle hasta a los perros. Tenía que hablarle a todo el mundo. Hablarle, Él me ponía a las personas, yo tenía que hablarle. 2 palabras, así llegó Mirta, hermano, a mi vida. Así llegó Mirta. Ella me conoció trabajando para el Señor, nos pusimos de novio y nunca me voy a olvidar. Vení esta tarde que te quiero presentar a mi hermano Alejandro y a sus hijos. Allá fui a la tarde, yo no sé cómo lo hizo Dios. 2 palabras hablamos, hermano, y ya los estaba evangelizando. Tenía un fuego que me consumía. Se entregaron al Señor todos. Hoy están con el Señor. Mi cuñado falleció quemado hace poquito, pero se fue con el Señor en su corazón. ¿Sabe lo que se llama eso, hermano? Y me he caído y me he levantado de nuevo. Y me he equivocado. Le he pedido perdón a Dios, le he pedido perdón a los hermanos. He caído en pecado. He confesado mis pecados, todos mis pecados. Y sigo adelante. Me dejo estar acá hablándole a ustedes, hermano. Yo soy menos que el más pequeño de ustedes. Yo no merezco nada. No merezco nada. ¿Saben por qué estoy aquí enseñando o luchando para enseñar una verdad? Porque Él es fiel. Él es fiel. Yo le he fallado un sinnúmero de veces. No me puedo, Dios sabe que no me puedo jactar de ser fiel. No, porque estando de novio con una esposa, estando de novio con Mirta, le he sido infiel. Nunca pude ser una persona santa al 100%, pero lo he confesado y he empezado de nuevo cada día. ¿Sabe por qué? Y Él me perdona. Y Él me dice, bueno, ¿te arrepentiste? ¿Pecaste? ¿Te arrepentiste? Bueno, te voy a seguir usando. ¿Cuánto hace más o menos que llevo esa vida, hermano? Año 2000. ¿Estamos? 25. En el 25. ¿Sabe qué eso, hermano? Mi pacto que Dios lo hizo conmigo, lo quiere hacer con vos. Porque yo no soy más que vos. Yo soy menos que el más pequeño. Pero Él quiere pactar con vos. Por su amor, por su fidelidad. Él quiere que arregles esas cositas que hay que arreglar en tu vida, que son tan fáciles de arreglar y que las postergamos, no sé por qué. Y arreglando esas cositas, Él puede usarnos, pero tremendamente. Hacernos entrar en una tierra prometida que fluye leche y miel. Eso es lo que tiene Dios para vos, sea varón, sea mujer. Porque Él es fiel. Él es fiel. No saben ustedes lo que me cuesta levantarme a la mañana. Fui una de las personas que más insistió en la iglesia del calle Belgrano. Levántense temprano, yo te buscaré, de madrugada me presentaré a ti. Dios, Dios mío, eres tú. Usted no sabe lo que me cuesta levantarme, madrugar. Pero nunca decayeron sus misericordias. Su fidelidad es grande. Él es fiel. Termino. La fidelidad de Dios se manifiesta en sus testimonios. No lo busquen, hermanos.
se manifiestan en sus testimonios. En el Salmo 119, 138, dice, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Entonces, la fidelidad de Dios se manifiesta en sus consejos, se manifiesta en las aflicciones que permiten tu vida. El Señor se manifiesta, la fidelidad de Dios se manifiesta en el cumplimiento de sus promesas, en el cumplimiento de sus pactos. La fidelidad de Dios se manifiesta en sus testimonios. Dice el Salmo 119, 138, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Muy fieles. Termino. La fidelidad de Dios se manifiesta en la ejecución de sus juicios. En la ejecución de sus... Este mundo, hermanos, está bajo el juicio de Dios. A veces, yo no sé qué pensaste vos cuando nos inundamos en el 2003 y cuando nos volvimos a inundar en Santa Fe en el 2007. Yo no sé qué pensaste vos, que fue un fenómeno climático, hermano, eso fue un juicio de Dios. Porque Santa Fe es una de las ciudades más idólatras, que junto con Corrientes, más idólatra que hay en la República Argentina. La fidelidad de Dios se manifiesta en la ejecución de su juicio. Dice Jeremías 23:20, no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. Y en los postreros días lo entenderéis cumplidamente. En la ejecución de sus juicios se manifiesta la fidelidad de Dios. No se apartará, dice, el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, hasta que haya derramado la copa de su juicio y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. Deberíamos leer el contexto de Jeremías. Está hablando de un juicio. Y también Jeremías 51:29 dice, temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová, para poner por tierra a Babilonia en soledad, para que no haya moradores en ella. La fidelidad de Dios se manifiesta en el cumplimiento de sus juicios. La fidelidad de Dios, voy a pedir a Erika que busque 1 Juan 1:9. A Nadia que busque Salmo 89:24. Mirtita que busque, y vamos al final, 2 Tesalonicenses, Mirtita 3:3. ¿Por qué le pedí a Erika que busque 1 Juan 1:9? Porque la fidelidad de Dios se manifiesta en el perdón de nuestros pecados. ¿Qué dice Erika? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. La fidelidad de Dios se manifiesta cuando Él perdona nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, para perdonar nuestros pecados. Y si no confesamos, hermano, si decidimos estar, digamos, cómodos en nuestros pecados, ¿qué puede pasar? Si decidimos estar cómodos en nuestros pecados, y decir, bueno, yo ya Dios me conoce, yo soy así, Él me tiene que amar así. ¿Sabés lo que puede pasar?
pueden venir juicios sobre nuestras vidas. Y los vienen. Hay juicios sobre nosotros. Si el Señor decidiera explicar a cada uno de nosotros por qué pasan las cosas, nos daríamos cuenta de tanto juicio que Él ha derramado sobre sus hijos. Si Él decidiera decir, bueno, yo a Aníbal está sin trabajo hace tanto tiempo porque yo decidí enjuiciarlo, porque es un pecador empedernido. Y si yo le preguntara al Señor, ¿por qué le cortaste por qué permitiste que le cortaran las piernas a Belín? ¿Nunca te lo preguntaste? Señor, ¿por qué permitiste que le sacaran las 2 piernas a mi hermano, que ahora no puede trabajar y que tenemos que sostenerlo? ¿Nunca te lo preguntaste? Pregúntaselo al Señor. Pero una cosa sé, que es lo que leyó Erika. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, yo soy infiel, Él es fiel, para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. La fidelidad de Dios se manifiesta a sus santos, Salmo 89, 24, Nadia, ¿lo tenés? Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. La fidelidad de Dios se manifiesta a sus santos. Ahí aparece la palabra verdad, pero hay que cambiarla por la palabra fidelidad. Fidelidad. La fidelidad de Dios se manifiesta a sus santos. Y a los mundanos y a los que no tienen a Cristo en el corazón, Él manifiesta su misericordia, sus misericordias. Pero a sus santos, a sus hijos, se manifiesta en su fidelidad. Y queridos hermanos, termino diciendo que en la Biblia Dios nos alienta a todos nosotros a depender de su fidelidad. Vamos a buscar juntos y leer juntos 1 Pedro. Ya vamos al final. 1 Pedro 4:19. Miren, no lo busque. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué tienen que hacer? Encomiendan sus almas al fiel Creador. Amén. Al fiel Creador. Al fiel Creador. Se nos alienta, queridos hermanos, se nos alienta a que dependamos de su fidelidad. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pero no solo eso. Para terminar tengo que decir que la fidelidad de Dios debe loarse. Tarea para toda la semana. Loar, alabar, decirle al Señor te amo, decirle al Señor te adoro porque sos fiel. Salmo 89, 5. Celebrarán los cielos tus maravillas, tu verdad también en la congregación de los santos. La fidelidad de Dios debe loarse. Celebrarán los cielos tus maravillas, tu verdad también en la congregación de los santos. Y el Salmo 92, 1 y 2. Nos vamos a despedir cantando este salmo. Qué bueno es alabarte, oh Jehová. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. ¿Lo tiene? Anunciar por la mañana y tú. Amén. Nuestro Dios es fiel.
Vamos a cantar esta canción. Esta canción dice así, con esto termino. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar a tu nombre. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Qué bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar a tu nombre. Qué bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar a tu nombre. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Amén. Salmo 92, versículo 1 y versículo 2 para que lo sigamos cantando en nuestros hogares. Quedamos con Alejandro que tiene la última palabra.